La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y bueno, el día de ayer en comisiones se ventiló este tema de la posible militarización del país a través del control por la Sedena de la Guardia Nacional. Y ahí en comisiones, insisto, en comisiones, no en el Pleno, se hizo la votación y Julen Rementería, que es el coordinador de la bancada panista allí en el Senado, tengo el privilegio de estar con él en comunicación. Julen, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a todo el auditorio. Pues parece que toda la apuesta está para mañana, ¿no? Mañana ante el Pleno en el Senado. ¿Cómo ves? Ya no te pregunto por tu bancada, te pregunto por la del PRI, que hace unas semanas se había pronunciado en contra de lo que se había decidido por parte de su mismo partido en la Cámara de Diputados, pero ¿cuál es la situación que ves tú con tu perspectiva desde el Senado? Yo veo las cosas bien y te explico por qué, Pedro. Ayer precisamente, nuestra bancada, la del PAN, se manifestó claramente en contra con varias expresiones de los compañeros que ahí estuvieron. Yo lamentablemente por temas del sismo y temas de los retrasos que cada día son más frecuentes y más largos en algunas líneas aéreas, no quiero mencionar cuál, todos saben quién, pues no pude llegar a tiempo, pero manifesté el sentido de mi voto que reiteraré hoy en lo que será la primera lectura del dictamen que ayer ya muy tarde, por ahí de las 11:30 de la noche, pues se entregaron para que se publicara y así fue hecho, ya se publicó en la Gaceta Legislativa. Entonces espera que hoy, Pedro, podamos tener la primera de las dos discusiones que se le tienen que dar para dar el trámite formal a este tipo de asuntos. Esto es, tenemos que hoy pasar una primera lectura, seguir con la sesión y tendría que abrirse una nueva, o bien hoy, después de las 11:30, para cumplir con el tiempo de las 24 horas en que fue entregado el dictamen para su publicación en la Gaceta, o el día de mañana. Y esa es la circunstancia, hoy o mañana. Ahora, el sentido del voto yo lo veo bien, yo veo que no va a pasar. Desde luego en el PAN estamos firmes los 21. Yo he tenido oportunidad de platicar con cada uno de mis compañeros y compañeras. No hay ninguna variación. Hay firmeza en la determinación porque hay razón en el argumento y no lo hay por parte del gobierno, en donde pues quiere aducir razones de seguridad para militarizar la Guardia Nacional, y eso no es el camino. Y respecto a los otros partidos, pues he tenido la oportunidad de platicar con algunos coordinadores, entre otros el del Grupo Plural, con Emilio Álvarez y Casa, largo y tendido, y luego pues también lo he hecho con algunos más, como Miguel Ángel Mancera, y en ambos casos los veo firme. Con Movimiento Ciudadano he platicado con algunos senadores en lo individual, he conocido por chat y todo la manifestación y la intención de también de pues todo lo que es Movimiento Ciudadano, en fin, no lo veo. Y en el caso del PRI, que específicamente me preguntas, yo creo que sí hay algunas dudas en algunos, pero yo confío, lo que yo tengo entendido es que no tendrían en todo caso dudas el número suficiente como para poder garantizar que este verdadero despropósito para la nación y para la vida democrática de nuestro país a futuro pueda pasar. De manera que se detendrá aquí. Ahora, hay que decirle al público, nos queda viva la ley que se aprobó, que esa era por mayoría calificada. Recordad que lo que estamos votando es una modificación constitucional, aquella que presentó el PRI en diputados, la que le han pues hablado mucho de Alejandro Moreno y sus motivaciones, y bueno, pues al final de cuentas, este es el rango constitucional, 2/3 partes, la otra inferior de ley, que es indebidamente aprobada, ya se está elaborando el proyecto. Esta misma semana esperamos tener el texto casi final de la redacción de la acción de inconstitucionalidad, porque esperamos que la Corte, no hay más, es clarísima la Constitución, tiene que echarlo para atrás. Lo que haremos es que la Corte solicitarle respetuosamente, pero sí exigir pues que sea lo antes posible para que no se vaya sin dictaminar esto, y aunque sea inconstitucional, pues siga vigente por razones de haber sido aprobada y todavía no desechada por la Corte. Ese es el panorama en términos muy generales, Pedro, y bueno, las implicaciones que tiene, pues ya las has referido tú mucho, ya la sabe mucha gente qué es lo que, los riesgos que se ciernen sobre México, sobre la democracia, sobre la militarización completa del país. Se ha vuelto, o han vuelto el gobierno prácticamente en un contratista, Pedro. Lo han hecho realmente, pues, encargarse de obras que no tienen nada que hacer, pues de contratos de todo tipo, como si el ejército pues tuviera que encargarse de eso, y perdón, pero eso no es la posición del ejército, ni es ni debe ser, y espero que no alcance a ser en plenitud nunca. O sea, en todo ello, de todas maneras,
si no es hasta el 2028, ya el control de la Sedena sobre la Guardia Nacional tendría un efecto, digamos, por lo menos lo que resta de este sexenio, ¿no? Sí, es correcto porque tendríamos, a menos que la Corte nos sorprenda o bueno, haga lo que nosotros creemos que corresponde y realmente eche abajo esto y lo haga pronto, para que este efecto que mencionas tú muy bien, pues se interrumpa ya, no tenemos que esperar a que termine el sexenio, no hay una justificación, no hay una palabra, no hay una duda a la hora que cualquier persona no necesita ser abogado, bien lo decía el coordinador de la mayoría, un aprendiz de abogado puede darse cuenta que lo que se hizo es verdaderamente inconstitucional. Entonces, cualquier ministro en la Corte podría resolver esto, yo creo, y lo digo de manera de verdad muy respetuosa, yo creo que lo puede resolver en solo días, hacer el proyecto, mandar la votación, y yo creo que de manera responsable la Corte es lo que debería de hacer, no por ellos, no por quedar bien con nosotros, no porque es lo que corresponde, de acuerdo a la tarea que les toca velar, hacer, que es cuidar el respeto a la Constitución, principalmente la Corte, y ni más ni menos que esto, ¿no? Julen, te pregunto ya de salida, ¿qué has visto, qué has sentido de los discursos últimos, las intervenciones públicas que ha tenido el general secretario Luis Crescencio Sandoval? Desde el punto de vista de muchas personas, se ve a un hombre que ya no representa la institucionalidad del cuerpo castrense del que está al frente, sino que está tomando un sesgo partidista o gubernamental e incluso sobre la especulación de una posible, según él, confrontación provocada por grupos para separar a los soldados de los ciudadanos. Esto, pues en mi vida como periodista, nunca había oído una cosa así de un general secretario de la Defensa. Yo la verdad, Pedro, es que sí preocupa. Bueno, en primer lugar, lo primero que quisiera decir es mis respetos para el general secretario. La verdad es que, bueno, no tengo más que reconocer lo que ha hecho, pero sí preocupa, como bien dices, porque no es la manifestación de Pedro Ferriz o la de Julen Rementería, es la manifestación de muchísima gente que manifiesta esa preocupación por el tono, por la forma, por la dirección, por el origen del discurso, en donde lo que vemos es tal cual, una parece ya partidización de lo que debiera ser su verdadera intervención en temas que tienen que ver con seguridad, con la defensa de la patria, con la soberanía, y no con, pues, como pareciera llevar esto a un terreno más de orden político. Me parece que ahí no debiera ser, está pues un discurso verdaderamente atípico. Yo tampoco recuerdo que en el país haya pasado esto antes, y francamente sí preocupa, porque además ya señala, cuestiona el por qué no se va a hacer, como si, además lo hemos dejado claro, no yo, lo ha dejado claro todos los que hemos actuado, nadie duda, nadie pone en riesgo los méritos, las capacidades para las cosas que le corresponden, la tingencia con la que han atendido las necesidades del país en todo el país, el ejército, la Marina Armada de México, eso está fuera de discusión. Por eso la gente quiere al ejército, porque realmente ha ayudado el ejército a este pueblo, a México. Otra cosa distinta es que se tengan que encargar de labores que no le tocan. Entonces, cuando esto se dice, pareciera que él lo toma como si fuera un ataque al ejército, al secretario de Marina, y no es así. De verdad que no es así por parte de nadie. Yo no he oído de nadie en la oposición, mucho menos de la gente en el gobierno, que haya hecho una expresión contraria a los mandos del ejército, inclusive a los actuales. Nada, ni una sola. Entonces, no es esa la discusión, como le digo, mucho respeto, que me perdone el secretario. La discusión es si le toca esta labor al ejército o no le toca. Hoy le toca por razones de una condición que ya está establecida desde el 2019 en la ley que le dio vida a la Guardia Nacional para que asista de manera temporal, fiscalizada, complementaria, puntual y desde luego temporal hasta el 24, no se ha vencido esa fecha, para que se capacite, se prepare, se adiestre, se equipe, en fin, todo lo que tiene que hacer con una policía civil.
Esa es la tarea, eso está ya encomendado, está dicho. En la iniciativa de ley que se aprobó del presidente, o las iniciativas fueron 4, de repente ya es, eso que están solicitando ya es lo que se le daba, lo que se le permitía en esa reforma del 19. ¿Qué sentido tiene hacer la reforma constitucional para alargar una estrategia que claramente no ha sido la correcta, o para pues materializar ya por siempre pues esta idea que se te daba de manera temporal hasta marzo del 24 en el transitorio quinto específicamente y en otras partes también del cuerpo de la Constitución desde la reforma del 19? No hay sentido, no es labor del Ejército. Que nos disculpe el secretario, que nos disculpen todas las Fuerzas Armadas, nuestros respetos para ellos, pero no es su labor, no debe ser su labor, no les toca hacer esto. Pues Julen, yo creo que más claro, ni echándole agua. Yo te agradezco mucho como siempre y por supuesto que estaremos al pendiente de lo que pase en las próximas horas con las discusiones abiertas y el día de mañana en la votación ante el Pleno en el Senado. Los ojos, las miradas de los ciudadanos que estamos conscientes de estos momentos políticos que estamos viviendo, estamos pendientes de ustedes, de su trabajo, de su desempeño y resultados. Y te agradezco como siempre muchísimo el que estés conmigo en esta comunicación. Muchas gracias, Pedro. Te mando un abrazo muy afectuoso y desde luego un saludo también con mucho afecto a todo el público. Muy buenos días. Buenos días. Oye, me puse esta corbata, no sé si la identificas, pero son los mosaicos de la parroquia. Me parece muy bien. Nada más te falta un café como este. Dale. un lechero. Te abrazo, pues querido Julen. Es un americano, pero bueno, pues muchas gracias. Igual, Pedro, que le pases bien. Bueno, pretendamos que sea un lechero, aunque nos quedemos en el café negro. Te abrazo, querido amigo. Gracias y enhorabuena. Que todo sea para bien. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Buen día. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.